¿Qué ocurre cuando Rusia mueve sus piezas en silencio y dispara los precios de la energía mundial? Puede sonar lejano, pero el cierre temporal del estrecho de Hormuz ha desatado una tormenta que te va a afectar más de lo que imaginas. En apenas unas horas, ataques a bases estadounidenses y el bloqueo de este crucial corredor energético dispararon el precio del gas en más de un 20% y empujaron el petróleo a máximos que no veíamos hace años. Estados Unidos ha marcado un plazo. 4 semanas críticas para evitar que la crisis se salga de control. Pero mientras Washington busca una salida, Moscú aprovecha. Porque, aunque Rusia no ha enviado tropas, su influencia crece. Sus exportaciones de energía no dependen de Hormuz, y cada dólar extra en el precio mundial fortalece su posición justo antes de las elecciones estadounidenses. Si esta crisis se prolonga, hablamos de inflación, recesión y hasta pérdida de poder global para Occidente. Ignorar lo que pasa sería un error muy caro. Los próximos días pueden redefinir tu economía, tu trabajo y hasta la seguridad de tu país. Veamos cómo un evento a miles de kilómetros ya está sacudiendo tu bolsillo y por qué este momento es más decisivo de lo que parece. Un canal angosto, un bloqueo, caos en las bolsas. ¿Por qué Hormuz es el talón de Aquiles del mundo? Puede parecer una simple franja de agua, pero el estrecho de Hormuz es la arteria principal de la economía global. Por ahí pasa cerca de una quinta parte de todo el petróleo exportado por vía marítima, y buena parte del gas natural licuado que alimenta industrias y hogares desde Asia hasta Europa. Basta con que algo falle en este punto crítico para que las alarmas suenen en Londres, Nueva York y todas las bolsas del planeta. El reciente cierre de Hormuz no fue solo una disputa más en Medio Oriente. Fue un sismo financiero. En cuestión de horas, los precios del gas subieron un 24%, el petróleo también repuntó, y los seguros para barcos y cargamentos se dispararon. Todo eso se traduce en una factura que, al final, pagan los consumidores. Tú, yo, cualquier persona que llene el tanque o prenda la calefacción. Transportar mercancías por rutas alternativas cuesta mucho más, y esas pérdidas se trasladan directo a las familias y empresas. Lo más preocupante es que este caos no necesita durar semanas. Bastan unos días de bloqueo para generar miles de millones en costos adicionales, estresar aún más a una economía global que ya camina sobre la cuerda floja tras los años de pandemia, y acelerar la inflación justo cuando más se temía. Los gigantes logísticos, como Maersk, ya han paralizado sus rutas indefinidamente, una reacción que muestra el tamaño del riesgo. Pero el impacto va mucho más allá de los precios del petróleo. La respuesta silenciosa de Rusia, sin mover un solo soldado, empieza aquí, pero su jugada en el tablero mundial es mucho más profunda. Mientras Occidente tambalea, Rusia gana sin disparar un tiro. Y es que, a diferencia de Europa y Estados Unidos, la economía rusa no depende del estrecho de Hormuz para exportar su energía. Gracias a su red de oleoductos y rutas alternas, Moscú puede sortear bloqueos y mantener sus ventas, incluso cuando el mundo entra en pánico por el suministro. Cuando el flujo de petróleo y gas de Medio Oriente se interrumpe, los precios globales se disparan. ¿Quién se beneficia? Precisamente los proveedores que no están atados a ese cuello de botella. Rusia, lejos de perder, ve cómo sus ingresos crecen y su influencia política se multiplica. Pero hay más. Mientras gigantes occidentales como Maersk detienen operaciones y los puertos europeos enfrentan retrasos, China y Rusia logran acuerdos rápidos para que sus buques tengan paso preferente por rutas menos afectadas. Esto no solo refuerza la relación Moscú-Pekín, sino que deja fuera de juego a parte del comercio occidental. Las cadenas de suministro, ya frágiles tras la pandemia, ahora sufren aún más presión. El costo del transporte se eleva, la inflación amenaza con descontrolarse, y los precios de la energía golpean tanto hogares como industrias. Para Estados Unidos en plena campaña electoral, el impacto no podría llegar en peor momento. Cada subida en el precio de la gasolina se convierte en munición política. Un error de cálculo en esta partida puede costar años de influencia global.
Occidente se ve forzado a negociar bajo presión, mientras Rusia avanza sin necesidad de desplegar tropas. El tablero ha cambiado, y muchas piezas clave ahora están en manos de Moscú. Pero aquí no termina el conflicto. La tensión no es solo económica. En el terreno militar, el reloj avanza implacable. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Occidente antes de que el precio político y militar sea insostenible? Cada día que el estrecho de Hormuz permanece bloqueado, las bases estadounidenses en la región sufren ataques regulares. Esto no solo exige una respuesta inmediata, sino que obliga a Estados Unidos a destinar más recursos en defensa, aumentar despliegues y reforzar sistemas antiaéreos, elevando costos y desgastando su logística militar. Millones de dólares se pierden diariamente, no solo en gastos militares, sino también en reducción de arsenales que en otras circunstancias serían reservados. Mientras tanto, el reloj político avanza sin pausa. Trump ha puesto sobre la mesa un plazo: 4 semanas. Si la crisis sobrepasa ese límite, la administración Biden se enfrenta a un riesgo mayúsculo justo cuando la opinión pública se vuelve más volátil por la cercanía de las elecciones. Un conflicto prolongado puede disparar la inflación, hacer que los costos del transporte y las primas de seguros se multipliquen y provocar interrupciones en la cadena de suministros globales. Todo esto se traduce directamente en precios más altos para consumidores y empresas en Europa, Asia y América Latina. Al final, el ciudadano común, ya sea un conductor en México o un empresario en Alemania, termina pagando el precio. Aquí es donde la estrategia rusa cobra sentido. Sin lanzar misiles, Rusia logra alterar el equilibrio global. La incertidumbre en los mercados energéticos fortalece su posición financiera, mientras que los países occidentales enfrentan tensiones internas y externas cada vez mayores. El verdadero temporizador de esta crisis no es un misil, sino el calendario electoral estadounidense. No reaccionar a tiempo podría ser letal políticamente, perder las elecciones y profundizar la crisis económica nacional. ¿Qué lecciones quedan entonces para el ciudadano de a pie y para los países que dependen de energía importada? ¿Qué puede hacer el mundo, y tú, ante la volatilidad energética y la diplomacia del gas? La lección más clara que deja el cierre del estrecho de Hormuz es la fragilidad de las rutas energéticas globales. En un instante, el precio del barril se dispara, y el impacto lo siente tanto el conductor que llena su tanque en California, como el empresario que paga la factura energética en Berlín. La dependencia de unos pocos canales y proveedores convierte cualquier crisis en una amenaza directa a nuestro bolsillo y a la estabilidad económica. Rusia, sin mover un solo soldado hacia la región, ha fortalecido su posición gracias a que supo diversificar rutas y sellar contratos a largo plazo. Mientras Europa y Estados Unidos lidian con precios impredecibles, Moscú ofrece alternativas energéticas que le dan poder de negociación y estabilidad financiera. Al mismo tiempo, los países del Golfo, ante la incertidumbre, buscan asegurar sus exportaciones y reducir riesgos. Esto abre la puerta a nuevas alianzas, especialmente con Rusia y China, que ahora presentan propuestas de cooperación económica y militar rechazadas hasta hace poco. Para consumidores y empresas, la advertencia es clara. No basta con esperar a que los precios se estabilicen. Diversificar fuentes de energía, invertir en eficiencia y prepararse para la volatilidad ya no es una opción, es una necesidad. Para los gobiernos, no adaptarse a este nuevo equilibrio significa exponer a su economía y a sus ciudadanos al próximo gran shock. Si no aprendemos de esta crisis, la siguiente podría ser aún más devastadora. Y aquí llega la cuestión clave. ¿Quién logrará imponer sus reglas en un mundo donde la energía vuelve a ser el arma principal? La partida sigue. ¿Quién anticipa mejor el próximo movimiento? El cierre del estrecho de Hormuz no solo desató una crisis energética, sino que también puso sobre la mesa una pregunta incómoda. ¿Realmente entendemos el peso que tiene la energía en nuestra vida diaria y en el escenario global? Rusia, sin necesidad de desplegar tropas, ha sabido leer las debilidades del sistema occidental y usar el propio reloj electoral de Estados Unidos como herramienta.
Mientras Washington calcula cada movimiento con el calendario en la mano, Moscú aprovecha la incertidumbre, consolidando alianzas y presentándose como un jugador imprescindible para quienes buscan escapar de la volatilidad. Los países del Golfo, ante la fragilidad de su seguridad, buscan nuevas garantías y reconsideran sus alianzas. Rusia y China aparecen como alternativas tentadoras, capaces de ofrecer cooperación económica y militar en formatos que hasta hace poco eran impensables. Así, el mapa geopolítico de la región se está redibujando casi en tiempo real. Irán, bajo presión, demuestra que aún puede dictar parte de la agenda global, elevando el precio de cualquier negociación en la mesa internacional. Lo más inquietante es que el equilibrio es tan frágil que un solo error podría desencadenar un choque de escalas imprevisibles. Cada día sin una solución clara genera más volatilidad. Los mercados energéticos reaccionan en segundos, las cadenas de logística luchan contra el caos, y los gobiernos temen por su estabilidad interna, y en el caso de Estados Unidos, por el efecto en las urnas. La cuestión es directa y personal. Si hoy nos resignamos a una postura pasiva, mañana podríamos perder mucho más que dinero en la factura de la luz o la gasolina. Podríamos ceder influencia, empleo y seguridad. No podemos separar ya la economía de la geopolítica. Una afecta directamente a la otra, y ambas deciden la vida cotidiana de millones. Al final, queda abierta la gran interrogante. ¿Será la energía el factor que defina quién manda en la próxima década? ¿O veremos surgir nuevos equilibrios antes de que las consecuencias sean irreversibles? La partida todavía se está jugando. ¿Estamos listos para anticipar el siguiente movimiento, o solo veremos cómo otros deciden por nosotros? Es tu turno de pensar la respuesta.